Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Life se llama la canción, lo más reciente de Jamie XX. Mientras están preparando lo nuevo de The XX, tanto Romy como Jamie XX están muy puestos a bailar o a hacer bailar a la gente, y eso a mí me da mucho gusto. Bienvenidos a Real. Bueno, y además traen a Romy. Aquí Jamie XX invitó a Romy invitó a Robin. Invitó a Robin, que, vamos, es reina de las pistas de baile desde hace mucho tiempo. Y entonces ahora los volvieron a decir, ¿por qué no viene usted para acá? A ver cómo nos va. Y lo hacen bastante bien, así que me da mucho gusto que así sea. Qué bueno que así sea. Bueno, bienvenidos a Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Es un gusto estar con ustedes esta mañana a través de esta estación de radio que se sintoniza en muchas partes del mundo. En Guadalajara, en Celaya, en Washington, en Puebla, en Zapopan, en Torreón, en La Cañada, en España, en Tequila, en Cancún, en Tlajomulco, en Falkenstein, en Puebla, ya había dicho, en Tijuana, Baja California, en Chalco, en Chihuahua, en Oakland, en Querétaro, es que mucho de Guadalajara, en Querétaro ya había dicho, en Ecatepec, en Uruapan, Michoacán, en Tucson, en Iztacalco, en fin, es que no, hay muchos lugares que se repite como Guadalajara, Manzanillo, Colima, Miguel Hidalgo, en Tequila, en Tepatitlán de Morelos, en Álvaro Obregón, en San Nicolás de los Garza. Gracias a todos los que nos están sintonizando esta mañana. Y ahorita que dije San Nicolás de los Garza, aguas hacia el norte del país se está formando, si no es que ya se formó, la depresión tropical número 1, que en el momento en que se convierte en tormenta tropical se llamará Alberto. Y espera que vaya y pegue ahí a la zona de Tamaulipas y se siga y llegue a la zona de Monterrey. Entonces, si llega a esta zona de Nuevo León, ya hemos visto una y otra vez qué es lo que sucede. Llegan a Nuevo León las tormentas y es un desastre. Entonces, ya de hecho, el gobierno de Nuevo León dio 2 días, se acabó el ciclo escolar, ya se vayan a sus casas, ya se acabó esto, ¿ya para qué? Mejor vamos a cuidar a los niños y ver cómo cuidamos lo demás. Las empresas, a propósito, en la zona de Nuevo León están al tope. Estábamos en sequía y ahora ya estamos al tope. Y esto obviamente porque está con todo la temporada de lluvias en el país y apenas está comenzando. Falta ver si efectivamente dura lo que tiene que durar. Cancún, por ejemplo, bajó la presión atmosférica en toda la península de Yucatán. Entonces, bajó la presión y al mismo tiempo subieron las lluvias. Y bueno, era como un efecto de ciclón. Sí, no me imagino. 1, 2, 3. Aparte de los de atrás. 4, 5. Ese sigue, se va empujando, creo, ¿eh? Va empujando. Sí, va empujando. Ese ya se quedó ahí. Hasta la disque mal pedo. Pues sí, la verdad es que está muy complicada la cosa en la península de Yucatán. Muy complicada las lluvias, lo vimos el día de ayer con Chetumal. Vimos cómo estaba la situación. Pero eso es una cosa que va a un segundo término dentro de estos tiempos. Como les decía, Samuel García, por lo menos ya dijo, no, ya de por sí me traen entre ceja y ceja. Murió uno más de los accidentados en el cierre de campaña de Lorena Canavati, de Lorena Canavati, allá en San Pedro. Van 10 los muertos en el evento de Movimiento Ciudadano. Y luego, pues están los escándalos en donde ya Mariana Rodríguez impugnó la elección. Y si le agregan que vienen unas lluvias marca llorarás, que podrían ser de ese tamaño, pues Samuel García mejor se cura en salud. Pues muy buenas noticias, pero hay que tomarlas con mucha seriedad. El pronóstico es que hay un 70% de probabilidad de que se forme una tormenta tropical, un ciclón o hasta un huracán, el primero de la temporada, Alberto. Viene directo al noreste de México. Aquí les voy a mostrar en unos segundos la previsión. Viene mucha lluvia, pero hay que tomarlo con mucha seriedad. Hoy a las 4 de la tarde habrá un Nuevo León Informa. Para dar los pormenores, va a estar agua y drenaje, protección civil. Dependiendo de esa junta, que será pública, mañana tomaremos decisiones respecto de las clases. Puede llegar muchísima agua, lo que tanto esperábamos
después de 7 años de sequía. Muchísima lluvia que va a llenar la boca y recuperar muchísimo el nivel de Cuchillo, Cerro Prieto, y darle ya bastantes millones de metros cúbicos a la nueva presa Libertad. Aquí les voy a mostrar. Yo uso Windy y el Hurricane Center. Entonces vean lo que se está pronosticando. Esto que se ve es lluvia. Aquí le voy a dar clic. Lunes. Y vean cómo el Golfo está con bastante humedad. Ya estamos a martes, vean cómo empieza ya a entrar al noreste. Aquí se está formando el fenómeno. Aquí vamos ya martes a mediodía, empiezan algunas lluvias y vean cómo para el miércoles ya hay lluvias significantes. Miércoles a mediodía entra ya completamente a tierra y el día pesado va a ser el jueves. Vean ahí Monterrey, el rojo es lluvia intensa. Así va a estar miércoles, jueves. Ahí se ve el blanco, es lluvia muy fuerte justo ahí en la presa de la Boca. Por eso hay que estar muy prevenidos, muy cautos, porque viene bastante agua y así va a seguir viernes, sábado, domingo. Ahí va a llegar mucha agua a la presa Libertad y a la presa de Cerro Prieto. Mucha lluvia a todo el país, pero sobre todo al noreste, a Monterrey, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz. Entonces ya a las 4 de la tarde con más información, sobre todo ya a 48 horas del evento. Ya, suficiente, ya. Lo que queríamos saber, ya lo dijo el meteorólogo Samuel García, no está tan equivocado, las lluvias están durísimas, no solo como les decía en esa zona que van a comenzar a arreciar en las próximas horas, habrá que tener mucha precaución en la península, ahorita voy hacia Tamaulipas y por supuesto Nuevo León, y como les decía, la península de Yucatán, lluvia severísima en Chetumal, en Campeche, en Ciudad del Carmen, ahí en las plataformas petroleras, Dios los agarre, Cancún, Valladolid, Tizimín, Mérida, Progreso, Ticul, ya saben que hay hasta quienes le echan la culpa a Chac, que se enojó brutalmente por la estatua de Poseidón. Entonces está muy complicada la cosa para la población civil que se tiene que cuidar, porque sale el gobernador de Nuevo León, lo que Maram Lezama ya salió muy tarde, pues porque como bien saben ustedes, le echan luego la culpa completa a la población de que estén del desasolve de forma adecuada, que el drenaje esté mal, que hayan construido en lugares donde no se debía, y entonces vienen las tragedias. Y ahí en la mitad de esa berenjenal que les estoy platicando, siempre los políticos se quieren lavar las manos, porque andan en otro rollo. ¿En qué rollo andan los políticos hoy? Nada más en la mañanera, miren, son las 8:40, comenzó hace más o menos hora 20, y el presidente ha hablado de muchas cosas menos de la situación de emergencia que está viviendo la península de Yucatán y esta zona del país en el norte de Tamaulipas y Nuevo León, porque lo importante es la reforma judicial. Ayer Mario Delgado fue a darle a Claudia Sheinbaum los resultados de la encuesta, las 3 encuestas que hicieron con casas encuestadoras que dicen ellos, pero muy acertadas. Muy acertadas en la elección presidencial. De las eras Encol, que bueno, yo a Encol no le creo absolutamente nada, pero es una opinión personal, y la comisión de encuestas de Morena, esa que siempre sacan los resultados que quiere Mario Delgado. Entonces, ¿qué dicen las encuestas que hicieron? Entonces dicen, ¿usted ha escuchado o considera que se debe llevar a cabo una reforma del Poder Judicial? Pues ni modo que la gente diga que no, el Poder Judicial en México está de la fregada.
Solo que el Poder Judicial y los ministerios públicos y fiscalías que no integran de forma adecuada las carpetas de investigación en donde también hay corrupción. Entonces, pues el 77% según De las Heras, el 83% en COL y el 81% según la Comisión de Encuestas. ¿Cómo usted cree que deben ser elegidos, tendría que ser electos, los magistrados y jueces del Poder Judicial? De las Heras dijo que por elección del pueblo de México también, si la hace cerrada, porque podrías ponerlo a pregunta abierta, pero si haces de elección múltiple, pues lo único que va a decir es, sí, claro, si la reforma dice que por elección del pueblo de México, casi el 70% según De las Heras, un poquito más del 70% según Encol, 3 de cada 4 según la Comisión de Encuestas. Nomás para que vean, ¿no? Si tuviera la oportunidad de votar para que se llevara a cabo una reforma al Poder Judicial, ¿votaría usted a favor o en contra? Aquí está la clave. Pues claro que la gente debiera de votar, mandarse a hacer una consulta ciudadana en donde se pusiera cómo, pero no se va a hacer eso. De las Heras dice 8 de cada 10, 8 de cada 10 en COL, un poquito más arriba la Comisión de Encuestas, como ya lo hemos dicho. Y ahí, la última, ¿cuántas encuestas se hicieron? 1,195 De las Heras, 1,202 en COL, 1,458 la Comisión de Encuestas. 3,000 personas que están dando a conocer más o menos cómo está la situación. A ver, ¿cómo lo dijo la virtual presidenta? ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? La primera opción, por elección del pueblo de México. La segunda, por la Cámara de Senadores. Y la tercera, no sabe, no contestó. Por elección del pueblo de México, 68%, 75% y 75%. Por la Cámara de Senadores, 25%, 21%, 18%. No sabe, no contestó, 7%, 4%, 7%. Adelante. ¿Y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? Por elección del pueblo de México, 68%, 73%, 75%. Por el Poder Judicial de la Federación, 24, 23 y 19. No sabe, no contestó, 8, 4 y 6%. Entonces, pues, en pocas palabras, la gente está muy puesta para poder hacer esta reforma, según la encuesta que Morena hizo para apoyar la apuesta o la propuesta del presidente, que también es de Morena. Dice Claudia Sheinbaum que no le extraña que haya detractores de la reforma. Gente que no esté de acuerdo, pues esa es la democracia. Algunos por interés, porque tienen ya arreglos con el Poder Judicial, no legales, no transparentes, sea con ministros o con jueces o con magistrados. Es decir, hay algunos que por interés no quieren. Habrá otros que legítimamente no estén de acuerdo con una postura como esta. Finalmente, esa es la democracia. Ustedes conocen la opinión del presidente, conocen mi opinión. A mí me pareció pertinente, que era importante que el pueblo de México conozca cómo se conforma el Poder Judicial, que se abra a la discusión y le corresponderá pues a los legisladores legislar sobre este tema. Habrá que ver que los legisladores legislen, pues sí. Y dice la señora Sheinbaum que lo que les preocupa es a los que tienen arreglos. A ver, la Suprema Corte de Justicia el día de hoy tiene 11 ministros, de los cuales 5 fueron nombrados por Andrés Manuel López Obrador, y de los cuales son fieles a él solo 3. Yasmín Esquivel, la ministra puerca, aquella que su tesis fue plagiada; Loreta Ortiz, que su esposo es íntimo de López Obrador; y Lenia Batres, que cada vez que tiene una intervención en la Suprema Corte demuestra su ignorancia. En estas manos va a quedar la justicia en México, porque el plan sería que los otros se fueran. Pero así,
no quisieron estar con el presidente, no quisieron estar con la Cuarta Transformación. Es un buen momento para que se vayan. El 50% de los encuestados en cada uno de los ejercicios, 49, 48, 51, era gente que conocía. Los otros no. Más o menos la mitad de la población no sabe de qué trata la reforma judicial. Y les preguntaron sin saber. ¿Sabe usted de qué trata la reforma judicial? No. Oiga, ¿pero quiere que los jueces...? Sí. ¿Pero verdad que son corruptos? Sí. Ese es el nivel que tenemos. Decía Claudia Sheinbaum el día de ayer que más gente votó por la reforma que por ella. No, es que vamos a hacer un paréntesis. Este país es brutalmente injusto. Brutalmente injusto. Injusto en la distribución de la riqueza, es injusto en los servicios de salud, es injusto en la manera en la cual se usa propaganda para mentirle a la población, y es injusto en el sistema de justicia, claro. Por supuesto que no hay justicia en México. Y no hay justicia porque durante años el poder se ha concentrado en uno solo, solo que ahora se quiere que se controle en uno solo, no en unos cuantos. Y que ese uno decida absolutamente todo. El destino del país en manos de una persona. Ahora, al momento no sabemos si esa persona va a estar en Palacio Nacional o en Macuspana o en Palenque. Y ese es el peligro, ese es el riesgo. En donde pareciera que la justicia va a tener que ver con que también estés con el poder. Y con uno solo del poder. ¿Saben quién sí lo entendió? La hija de Olga Sánchez Cordero, que a propósito es ministra. Y que ayer subió un video y luego lo bajó, pero lo logramos recuperar para que quede claro qué es lo que piensan algunos allegados a la Cuarta Transformación. Ella es Paula María García Villegas Sánchez Cordero, magistrada e hija de la ministra en retiro, la morenista Olga Sánchez Cordero, quien está en contra de la reforma al Poder Judicial, porque dijo eso sería un golpe de Estado. García Villegas, quien en 2023 incluso marchó a favor de no reestructurar al Poder Judicial, emitió este video que borró minutos después para pedir que jueces y magistrados sigan siendo elegidos a través de concursos. Entonces es un trabajo tenso, es un trabajo de mucho estrés, es un trabajo en donde tienes que tener vocación de servicio. Nuestros juzgadores federales lo tienen en la gran mayoría, y los juzgadores federales y juzgadoras federales también queremos servir. Y yo llamo a la reconsideración de este tema, por favor, para que puedan llegar los mejores jueces y magistrados y técnicamente no haya un golpe de Estado, porque desaparecería todo un poder público, el poder judicial. Habría un golpe de Estado técnico de si desaparecen todo un poder, que es el poder judicial, es lo que termina por decir la hija de Olga Sánchez Cordero. Borró el video. Prefirió borrar el video, no vaya a ser el diablo, porque su madre está de acuerdo con la reforma. Ayer hizo un roadshow en distintos medios de comunicación hablando de cómo se eligen los jueces en Japón y en los Estados Unidos. No, permítanme. En ninguno de los dos lugares se eligen los magistrados, y los jueces, en el caso de Japón, tienen que pasar por un proceso exhaustivo de selección. En México, solo es si le caes bien a la gente, si tienes carisma y si pasaste la prueba del ácido para el elector mayor. Así está la reforma judicial, en donde además los jueces no pueden ser transferidos de su circunscripción. Es decir, que si hay un juez en una zona controlada por un cártel, por el crimen organizado, ese juez va a estar a expensas del crimen organizado. Entonces esos son los enormes hoyos que tiene esta reforma judicial. No se trata nada más de la enorme revancha que quiere hacer el presidente López Obrador en contra de la Suprema Corte de Justicia, que paró algunas de sus reformas, como la reforma a la ley eléctrica o la reforma electoral, sino también la manera en la cual pareciera que se está dando manga ancha al narcotráfico para decidir quiénes pueden juzgarlos y quiénes no. Esa es la realidad que no queremos ver. ¿Y saben quién es el que menos quiere verla? El presidente López Obrador. Son los sentimientos del pueblo. Primero porque es
evidente que se necesita una reforma en el Poder Judicial, porque hay mucho influyentismo, corrupción, nepotismo, muchos vicios, y se deja en libertad a delincuentes de cuello blanco y de la llamada delincuencia organizada. Si hay dinero de por medio, si tienen buenos abogados, esto debe leerse de abogados influyentes, no necesariamente que sean buenos juristas, sino que tienen buenas agarraderas o son duchos en el tráfico de influencias. Eso lo sabe la mayoría del pueblo. Segundo, pues que a la gente le importa mucho participar. Ser tomada en cuenta. Si se les pide que participen en una consulta, sí, porque es un pueblo participativo que no quiere ser excluido y que las decisiones sean populares. El pueblo de México quiere la democracia participativa, no quedarse solo en la democracia representativa. Por eso no extraña el que en las encuestas la gente esté a favor de que se lleve a cabo una elección de jueces, de magistrados, de ministros. La mayoría quiere eso. Claro que esto es pues como un sacrilegio, ¿no? Está muy difícil que lo asimilen, lo internalicen las cúpulas, los gremios, por ejemplo, los de las sociedades de abogados, los del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM. ¿Cómo el pueblo va a elegir? Porque son muy conservadores. No es que se trate de que sean conservadores, sino que, como ya lo demostró la encuesta, hay un sector de la población que no tiene el conocimiento completo de qué trata la reforma. Y le estás entonces dando el poder de cómo se tiene que moldear el sistema judicial mexicano a gente que no es que quiera ser ignorante, es que para eso se eligen a diputados, senadores y gobernantes, para que ellos tomen las mejores decisiones, la democracia representativa, a partir de la decisión del ciudadano, la democracia participativa. Porque aquí lo chistoso es que el presidente López Obrador quiere que se elijan en las cosas en donde le convienen a él, pero no en donde no. Ahí sí que no sea democracia participativa, que sea lo que dice el presidente. Lo que no es parejo es chipotudo. Y regresamos. Claro que la gente participe, pero que se le den todos los elementos de conocimiento entonces.
y que entonces se les dé el tiempo de poder razonar sus votos. Y no a partir de campañas tan superfluas, tan malas como las que acabamos de vivir. Les voy a dar un ejemplo antes de ir con lo de la UNAM. Porque ¿ustedes creen que realmente la gente tiene todo el conocimiento y de eso toma sus decisiones? Yo no estoy tan seguro que votaran por estos 8 hombres que se registraron como mujeres transgénero en Michoacán. Sí, hubo 8 hombres en Michoacán que para burlar la paridad de género dentro de las candidaturas se registraron como mujeres transgénero. Alberto Orobio Arriaga de la Alianza PAN-PRI, Apolonio Ureña Martínez de la Alianza PT Verde Morena, Martín Alexander Escalera del Partido Más, Daniel Herrera Martín del Campo de Movimiento Ciudadano, José Enrique Mora Cárdenas del PRD, Octavio Chávez Aguirre del PT y de Encuentro Social. Imagínense, Encuentro Social, un partido conservador, postulando un transgénero que no es transgénero. Rubén Torres García del PRD y Luis Estrada del PAN, PRI y PRD. Estos 8 ganaron alcaldías en Michoacán. ¿Ustedes creen que hubieran votado la población si sabían que se postularon de forma chueca? No solo ahí. Aquí tienen a Julia Arcelia Holguín Serna, candidata para una diputación federal en Zacatecas, que puso que era una mujer afromexicana, solo que uno ve su fotografía y tiene de afromexicana lo que yo de alfarero húngaro. Nada, absolutamente nada. Cree que efectivamente de esta manera nos va a engañar. No se le da a la población la información completa. Una de las razones por las cuales vio el Morena ese triunfo aplastante no solo es por la mejora en el salario y, por supuesto, los programas sociales, sino la falta de información que tuvo la gente del desastre en el sistema de salud, del desastre en el sistema educativo y ya no hablemos en el sistema de seguridad. La propaganda sirve, tanto que puedes votar por una mujer güera de ojo azul como si fuera afromexicana. O unos señores que tienen más bigote que yo, como si fueran mujer transgénero. Entonces, no es nada más que la población vote, sino que se les dé la información completa. El problema es que no se les quiere dar la información completa por la sencilla razón de que es más sencillo, más fácil, mucho más manipulable el poder decir, les ayudamos, les dijimos, ustedes tienen la decisión, voten, cuando en realidad la decisión ya la tomó alguien más. Y a partir de la desinformación manipula a la población. Durante el fin de semana, el Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM sacó un estudio sobre las 20 reformas y habló al respecto. El presidente el día de ayer se quejó de ello y la UNAM rápidamente respondió. ¿Qué dijo? El documento sobre las 20 iniciativas de reforma, miren, aquí sí queda perfectamente lo que ya sabemos todos. Porque la UNAM, jugando a la política, dice: el documento sobre las 20 iniciativas de reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, elaborado por académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, entre otras personas, y circulado profusamente en las redes sociales durante el pasado fin de semana, de ninguna manera representa un posicionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México ni el sentir de su comunidad. En todo caso, los textos reflejan exclusivamente la opinión de los autores. La UNAM convocará en su momento diversos foros académicos donde podrá darse una discusión abierta y plural. Atentamente, la Universidad Nacional que... vaya que reculó. Ay, Dios. Se les hizo agua. Así. El documento vino después de que dijo el presidente su condena hacia el estudio y también después de que hizo algo parecido, algo similar, Claudia Sheinbaum. Es que no es una opinión de la UNAM. La UNAM no tiene una sola opinión. La gran virtud de las instituciones de educación pública, primero es que hay libertad de cátedra y segundo es que se permitan todas las opiniones. Entonces hay personas del Instituto de Investigaciones Jurídicas que tienen esta opinión muy respetable, pero hay otros universitarios probablemente que tengan otras opiniones. Entonces yo respeto a la UNAM, de ahí vengo.
Sí, bueno, de ahí viene la señora Sheinbaum y de hecho de ahí se va. Ya tiene que renunciar. Recuerden que está con un permiso sin goce de sueldo. Pues ahora sí ya no puede seguir con el permiso. El estatuto del personal académico se establece que solamente puede uno tener 6 años de licencia. Entonces mi relación, digamos, contractual con la UNAM pues termina en estos meses, porque no voy a solicitar ningún privilegio especial. Es muy clara el estatuto del personal académico, pero bueno, pues el cariño ahí a la UNAM está. Pero es una opinión, no es la opinión de la UNAM ni de todo el Instituto de Investigaciones Jurídicas. No, sí es del instituto. No es de toda la UNAM, sí, pero el instituto encomendó a estos 4 académicos a hacer esta recomendación sobre las 20 reformas, en donde pues no quedó tan bien. Pero bueno, ya qué más da. Si ya van a hacer foros, si van a hacer distintos lugares, se supone que un foro va a ser la Ciudad de México, otro en Guadalajara y algunos cuantos más. Miren, que nos platique de manera más sucinta el que será ungido como coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, el novísimo y fresco Ricardo Monreal. Estamos revisando la realización de foros en las sedes de circunscripción plurinominal electoral, que son 5, más 2 foros, uno de entrada y otro de salida en la Ciudad de México. Hoy se instaló la comisión primera, que tiene que ver con gobernación y puntos constitucionales, de la comisión permanente, que es quien está funcionando frente al receso del Congreso de la Unión. Mañana se estudiará, se discutirá y se aprobará el exhorto que contiene el punto de acuerdo para activar la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a través de ella celebrar foros, estos que ya me refería, y también preparar el dictamen dentro del tiempo legal de esta reforma de carácter judicial y de otras reformas que están contenidas en las 20 que envió el presidente como iniciativas a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen. Luego entonces el miércoles que celebramos comisión permanente, el Pleno discutirá y en su caso aprobará este exhorto dirigido a la Comisión de Puntos Constitucionales. Y se iniciarán estos foros de diálogo abierto, libre, con la participación de quienes quieran hacerlo. Nosotros sostenemos que va a ser un ejercicio interesante, un ejercicio productivo, un ejercicio indispensable para el dictamen que formularán las comisiones dictaminadoras. Creemos que es una reforma fundamental. Ya se expresó en algunas encuestas de opinión pública que se dieron a conocer el día de hoy y que es contundente la opinión de los ciudadanos y ciudadanas frente Bueno, ya, suficiente, ya, porque ya saben que Monreal lo que está haciendo efectivamente con estos videos es intentando que lo nombren coordinador. De hecho, ya que andamos en Monreal y ya que andamos en la grilla más que en cualquier otra cosa, pues sería un buen momento para lo siguiente. Los abajo firmantes, miembros del grupo parlamentario de Morena, expresamos nuestro apoyo al doctor Ricardo Monreal Ávila como coordinador de nuestro grupo parlamentario en la ¿cómo sería? Bueno, en la número 66, en la legislatura número 66.
Consideramos que Ricardo Monreal posee las cualidades y experiencias necesarias para asumir esta responsabilidad por las siguientes razones. Desde 1997 ha apoyado al licenciado Andrés Manuel López Obrador en un contexto donde predominaban los partidos PRI y PAN. Logró dominar y ganar la gubernatura de Zacatecas después de que quiso dar un golpe de estado técnico con los priistas y no le dieron la candidatura. Ha acompañado a AMLO desde 1997 hasta la fecha con lealtad y eficacia, menos cuando quiso quitar la candidatura y ya no lo recibía en Palacio Nacional. Fue uno de los fundadores de Morena, participando activamente en la creación y consolidación del partido. Bueno, ha apoyado y logrado la aprobación de todas las iniciativas enviadas por el gobierno en la Cuarta Transformación, hasta que quiso negociar y le fue como en feria. El doctor es un hombre talentoso y conciliador, con la capacidad para organizar acuerdos y defender con firmeza nuestras convicciones. Siempre ha sido considerado hoy amigo con el equipo que conformamos los firmantes en este documento. Confiamos en que sabrá guiarnos en esta nueva etapa y le otorgamos nuestro voto de confianza para liderar nuestro grupo parlamentario. Por lo anterior, daremos nuestro respaldo al doctor Ricardo Monreal Ávila para que coordine nuestro grupo parlamentario de Morena en la como ya saben, la legislatura 66. Atentamente, nombre y firma de los participantes, y hay un montón que no voy a decir porque se nos acaba el tiempo de este programa y ¿para qué quieren ustedes? Pero eso hará que él sea el coordinador, además de el dedo que ya lo ungió desde Palacio Nacional. Ya, suficiente. Ahí está. Sería 66ª. Gracias. Muchas gracias. Les agradezco que me corrijan, pero pues así estamos. Así como lo están viendo ustedes, estamos al momento. La reforma va porque va. Tanto que el presidente López Obrador ya manda recomendaciones a distintas empresas. Y yo aprovecho para decirle a los inversionistas extranjeros que tienen empresas y que contratan despachos en México que no se dejen engañar, porque contratan despachos de abogados que antes esos abogados eran las estrellas porque tenían mucha influencia, pero ahora no es así y los malaconsejan y no les va bien porque ya cambiaron las cosas. No les va bien porque cambiaron las cosas, pues sí. Hay un nuevo patrón. Esa es la realidad. Ya que nos estamos haciendo, ¿qué queremos, no? Y ya que andamos en estas, y ya que hay un nuevo patrón, y ya para acabar con el presidente esta mañana, pues el Fondo Monetario Internacional dijo que Argentina iba a crecer más que México. Pues claro, después del decrecimiento enorme que ha tenido y las medidas draconianas que ha hecho Javier Milei, claro que va a tener crecimiento. Ahora yo no sé qué tan bueno, qué tan malo, y López Obrador pues ya se quejó. Fondo Monetario Internacional declaró que va a crecer más Argentina que México, cuando el Fondo Monetario Internacional, con todo respeto, fue el causante del desastre económico de Argentina. Y ahora, como si nada, se sitúan como árbitros, jueces que deciden sobre lo que va a suceder hacia el futuro. Nosotros tenemos relaciones con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, pero nuestra política económica es autónoma, es definida por nosotros y les agradecemos mucho sus recomendaciones, pero aquí se aplica una agenda de acuerdo a la realidad de nuestro país, porque ellos en su agenda durante todo el periodo neoliberal no contemplaban el combate a la corrupción, no estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional, no estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional combatir la pobreza, no estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional aumentar los salarios de los trabajadores, no estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional crear empleos,
No, ¿qué es lo que estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional? Las privatizaciones, que se despojara al pueblo de México de sus bienes para trasladar los bienes del pueblo y de la nación a particulares. Ven, ahí vamos entendiendo. El gobierno de México durante los sexenios de Luis Echeverría y sobre todo el de López Portillo comenzó una estrategia de compra de diversas empresas para con eso tratar de controlar de manera más eficiente, decían, la economía nacional a partir de los enormes dividendos que había por la venta de petróleo. Un gran momento para la venta de petróleo. Ya venía la economía mexicana en crisis después de haber pasado el dólar de 12.50 a 24, 25 pesos debido a una devaluación que tuvo que implementar Luis Echeverría por sus errores económicos, pero López Portillo, que tenía mucho dinero en la bolsa debido al boom petrolero, tras de las tensiones que había entre los Estados Unidos y Medio Oriente, vio que había una gran oportunidad hasta que entre 1981 y 1982 se acabó la tensión y el petróleo comenzó a bajar de precio. El gobierno de México, que todo lo tenía controlado, no quiso bajar el precio del petróleo, se fueron los clientes y lo endeudado que había quedado a partir de la compra de todos estos insumos, no hubo dinero para poder pagar, lo que comenzó la enorme crisis económica mexicana. Confiscaron cuentas bancarias. Si ustedes tenían cuentas bancarias en los bancos de México en dólares, se convertían en mexdólares y en lugar de que llegaran de 48 a 74, de 74 a 82, de 82 a 124, a 148, a 3,000, etcétera, etcétera, sus cuentas quedaban en 24 pesos, 25 a lo más. Entonces, llegó México y le dijo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, no tenemos dinero para pagar, entramos en moratoria. Y entonces el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le dijeron a México, vamos a reestructurar tu deuda, tienes que pagarla de alguna manera, tienes una deuda brutalmente alta. Y lo que va a pasar es que si quiebras, quien va a sufrir, pues no son los países que te prestaron la lana, sabrán de dónde, pero va a sufrir tu población. Y va a sufrir, ¿por qué? Porque te vas a quedar sin los recursos para poder sacarlos de la pobreza. Los sacaste de la pobreza un poco durante la época en que tenías la bonanza económica del petróleo, pero tu soberbia hizo que terminara quebrando el país. Y entonces uno iba a los supers, que todavía existían algunos supers, y no había nada para comprar. No había azúcar, no había pasta de dientes, no había mostaza y no había nada. El precio de la tortilla subía y subía, igual que el de la carne, igual que el del pollo, igual que el del huevo, etcétera, etcétera, etcétera. La gente no alcanzaba. Las clases medias terminaron siendo clases bajas de nueva cuenta. Tuvieron que primero reestructurar el gobierno, que tenía una burocracia enorme, corrieron a millones de personas que no la debían, pero tampoco debió haber crecido el gobierno de esa manera. Y luego comenzaron a vender las empresas que tal vez el gobierno no tendría que haber entrado, por ejemplo, a armar bicicletas. Y sí, tenían una empresa hasta para armar bicicletas. Algunos servicios que tenía el gobierno dentro de esta etapa de voracidad eran bastante malos y bastante corruptos, como Teléfonos de México o como el Instituto Mexicano de Televisión, el Canal 13, en donde, miren, las historias ni siquiera se las tengo que contar yo, pero había directores que metían ahí a vedettes a hacer programas, vedettes internacionales. Y a la única que le pagaban era la vedette, ni a José Ramón Fernández en ese entonces. Entonces, ese camino ya nos lo sabemos. En Argentina, después del desastre económico de la Rúa, llegó Néstor Kirchner y metió medidas para tratar de ayudar a la población, subsidiar, poder ayudarles a salir a partir del latrocinio que habían experimentado. Les fue tan bien que llegó su esposa después de él, Cristina Fernández. Luego les fue tan mal que llegó Alberto Macri
Y lo hizo un poco peor, porque tampoco quiere decir que el neoliberalismo ultranza funcione, no, hay cosas en donde se tienen que tener las medidas y las cuadraturas dependiendo de cada sociedad. Pero luego regresó Alberto Fernández, que no es pariente de Cristina, pero era lo mismo, y quebró Argentina. Lo quebró. Dijeron, no queremos nada que ver con el Fondo Monetario Internacional, vamos a hacerlo en nuestro estilo. Quebró Argentina. Hoy, por supuesto, que la inflación interanual argentina anda en los 246%, sigue un proceso deflacionario, en el cual tiene que ver que la economía se inmovilizó. ¿Pero por qué? Porque no hay dinero. El Fondo Monetario no les va a dar dinero, o les da si cambian, pero también tienen que vender ciertas cosas. No van a poder vender todo lo que quería que se vendiera Javier Milei, pero por algo deben de comenzar. Y miren que allá se supone que la población es un poquito más politizada. Un poquito, nada más. Entonces, no, el Fondo Monetario Internacional no es la solución para todo, por supuesto que no. Las soluciones que pueden tener bajo una escuela económica que no es la adecuada para el siglo XXI, si se quiere hablar de justicia social, no tendría que ser el camino, pero tampoco aquellas en donde pareciera que el Estado tiene que ser todo. Ya pasamos por ahí. Y lo que terminó pasando cuando el Estado lo fue todo es que fracasó. Fracasó. Miren el caso de Teléfonos de México, que no le gusta tanto decir al presidente porque se lleva muy bien con Carlos Slim. Pero Teléfonos era un barril sin fondo. No había líneas. Si uno quería tener una línea, tenía que comprar acciones de Teléfonos de México que valían bilimbiques, nada. ¿Por qué? Porque la empresa no valía nada. Y aún comprando esas acciones, uno tenía que esperar meses, si no es que años, para conseguir una línea. Los teléfonos que había en las calles no servían para absolutamente la cosa, eran vandalizados. No había manera de pensar, estamos hablando de 1986, 1987, en que llegara a México la telefonía celular, que ya comenzaba a popularizarse en Occidente. No, eso no había dinero, no había posibilidades, no había cómo. Se vendió Teléfonos de México y hoy Telmex es una empresa que va para afuera, pero logró cimentar lo que es América Móvil, lo que es Telcel. La manera en la cual hoy la comunicación es radicalmente distinta. Y sobre los cables de Teléfonos de México está todo Infinitum, que podría ser mejor, que si se malbarató, que lo que ustedes quieran, puede ser caso de otra discusión. Lo que es un hecho es que el gobierno había deshecho Teléfonos de México. Ya no hablemos de Mexicana de Aviación o de Aeronaves de México, que la quebraron y luego se convirtió en Aerovías de México. Lo que pasa es que de vez en cuando tendríamos que tener un poco más de memoria de lo que ha pasado en este país. Un poquito de memoria. Tal vez un poquito de memoria nos hubiera ayudado también el día de ayer, después de que salieron las notas sobre la desaparición de Ceci Flores, esta madre buscadora, que se supone que iba a ser un traslado entre la Ciudad de México y Querétaro y que no aparecía. Su hija desesperada mandó un clamor ayer en la tarde. Yo, hija de Ceci Flores, autorizo que se abran las cerraduras de la casa en la que vive mi mamá para que puedan entrar y checar si ella se encuentra adentro. Este video es del lunes 17 de junio del 2024 a la 1:37 de la tarde. Así es, a la 1 de la tarde nadie sabía de Cecilia Flores. Nadie. Entonces, pues tuvieron que ir al refugio donde se supone que estaba en Querétaro. Colonia Álamos, exactamente nos encontramos en la calle Enredadera, en donde se encuentran elementos de la Policía Estatal, así como de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Federal y elementos de la Fiscalía General del Estado. Se encuentran exactamente a las afueras de la Casa de Seguridad, o más bien el refugio de Madres Buscadoras, en donde aparentemente tendría que haber arribado la madre buscadora de origen sonorense, Ceci Flores, la cual ha sido dada a conocer como desaparecida desde la madrugada de este lunes, cuando aparentemente circulaba o venía de la Ciudad de México a la capital queretana
en donde aparentemente pues y hasta el momento se tiene como no localizada, ya que personas allegadas a esta madre buscadora señalan que se han intentado comunicar con ella a través de sus celulares, sin embargo estos se mantienen apagados. Es por eso que a través de diferentes redes sociales, principalmente en la red social X, se alertó a la población y a las autoridades acerca de la no localización de Cecilia Patricia Flores, madre buscadora de origen sonorense, y es por eso que se han movilizado aquí a esta zona elementos de seguridad pública, así como de la Secretaría de Gobernación, de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Esa es la información que hasta el momento ha trascendido desde aquí, desde la colonia Álamos. Les recuerdo, nos encontramos en la calle Enredadera. Esta es la casa, el refugio, en donde aparentemente tendría que haber arribado Ceci Flores, esta madre buscadora, la cual se dirigía de la Ciudad de México a la capital. Le voy a parar ahí porque sí estaba ahí. O sea, al final llegó, entró la policía y dijeron, a ver, vamos a buscar si efectivamente estaba Cecilia Flores en alguno de estos sitios. Y pues sí, efectivamente estaba ahí. De hecho, la agente de Protección Civil, Jesús Becerra, de Protección Civil de Querétaro, dio un poco más de detalles al respecto. Se encuentra bien en salud, tiene una descompensación metabólica por un ayuno prolongado, una deshidratación leve, la vamos a llevar a un centro médico para una valoración médica y bueno, vamos para adelante. ¿Cuál es su condición? ¿Dónde se encontraba? Estable, aquí en el domicilio. ¿Estaba en la recámara? Así es, estaba en una recámara, estaba todo bien, sin ningún signo de ninguna otra alteración y bueno, vamos a proceder al... ¿La tuvieron que despertar? De hecho, ella despertó. ¿Les comentó por qué no se pudo comunicar con sus familiares no, o con sus al momento nada de eso. Nada de eso. ¿Me recuerdas tu nombre y cargo, por favor? Jesús Becerra, coronel operativo de protección del Estado. Vamos a empezar su traslado únicamente por una segunda valoración médica por una deshidratación leve. Bueno, ya Cecilia Flores esta mañana lanzó un tuit, bueno, desde ayer en la noche, bueno, en la madrugada si lo quieren ver así, diciendo lo siguiente: gracias por las atenciones, en serio gracias a quienes aprovecharon su tiempo. Estoy esperando estudios en el Hospital General de Querétaro. Se supone que sufrió de una descompensación. Entonces, como estaba descompensada, no entraba en sí. Y puede entenderse. Cuando tienes tanta tensión y no comes de forma adecuada, pues te pueden pasar este tipo de cosas. Ya que estamos hablando de Querétaro, hubo una carambola mañana en la carretera México-Querétaro. Pues hay que ver cuántos muertos hubo en este encontronazo de camiones, de trailers, de autos, que no se ve nada bien, sinceramente. Un accidente más ocasionado por los que se quieren ganar 10 pesitos. Vean nada más todo lo que provocó. Estamos aquí aproximadamente por el kilómetro 40 más o menos. Esa carretera o está muy mal diseñada o la gente no entiende o hay algo que no comprendo, porque no hay semana en donde no haya un encontronazo o no haya un choque o una carambola. Bueno, por lo menos son choques y carambolas, porque si uno va a la México-Puebla lo que hay son asaltos, pero esa es otra historia. Antes de ir con el tráfico de esta mañana, ayer dentro de esta conferencia de prensa que ya se están volviendo recurrentes, son sus matutinas en el caso de Claudia Sheinbaum, para dejar las mañaneras a López Obrador, habló que el jueves dará a conocer su gabinete. Realmente mañana nos vamos a reunir, como les había informado, con todos los diputados y senadores electos. Vamos a tener una reunión grande. Va a ser pública, abierta a los medios, y después ya nos quedaríamos nosotros platicando con ellos. Y creo que eso es la información.
Parece que va a ser en el World Trade Center, ya les van a dar la información porque somos muchos. Entonces ahí les estaríamos informando. El miércoles recibí una invitación por parte del Consejo Coordinador Empresarial para reunirnos. Nos vamos a estar reuniendo también en la mañana del miércoles. Y el jueves estaré presentando ya también, si no todo, una parte de nuestro gabinete. Así que una semana movida y el viernes nos vamos otra vez con el presidente a recorrer las acciones, las obras, todo lo que tiene que ver con el tren interoceánico. Empezaríamos creo que en Coatzacoalcos y vamos hasta Salina Cruz. Bueno, hay mucha discusión sobre lo que va a terminar pasando con el gabinete de Claudia Sheinbaum. Hay especulaciones de que se reunió con el presidente López Obrador y que el presidente le pidió ciertas posiciones y que ella se negó y etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, se lo preguntaron esta mañana a López Obrador y luego les digo lo que sé. Falso. Voy a recordar cómo era antes. El presidente en funciones decidía quién iba a ser su sustituto, su sustituta. En este caso no fue así. Yo no fui el que decidió, no hubo dedazo, porque eso se olvida. Y fue la gente. Por lo mismo, esto para los jóvenes, si se tiene que tomar una decisión, lo mejor para no equivocarnos es preguntar. Y hay que preguntarle al pueblo. Esa es una lección. Lo otro, tuvimos la suerte la dicha de que el pueblo eligió muy bien. Esa es otra prueba de que el pueblo, aunque no les gusta a los conservadores, que se sienten sabiondos, el pueblo es sabio. El pueblo sí es sabio. Se equivoca menos, tiene un instinto certero, sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Entonces eligió muy bien. Lo otro es que yo no quiero ser líder moral, ya lo he dicho muchas veces, ni jefe máximo. Ahora resulta que no quiere ser ni líder moral ni jefe máximo. Claro que ha habido presiones. Claro que ha habido peticiones. Claro que ha habido sugerencias, guiño, guiño. Si en esto miente, en algo tan sencillo como decir, claro, queremos que haya continuidad, etcétera, etcétera, ¿en cuántas cosas más? Pero más importante, ¿qué tantas presiones va a sufrir el gobierno de Claudia Sheinbaum de miembros de la administración de Andrés Manuel López Obrador? ¿O ustedes creen en realidad que así como López Obrador dice que se va a la chingada, se van a ir todos con él? Reporte de tráfico. Bueno, gracias a la gente que estuvo en Facebook esta mañana.
Nos vemos mañana a las 8:30 para los que quieran vernos en Facebook, por supuesto. Los que quieran irse a Instagram, adelante. Los que quieran escucharnos en radio-real.com o en Claro Música o en Radio Garden o en los dispositivos Alexa, pueden hacerlo. Me dará mucho gusto el poder seguir con ustedes. Pero por lo pronto voy con Marco Vinicio. Fíjense que esta mañana un influencer llamado Derek Trejo, un influencer que tiene realmente mucha popularidad en TikTok y en Instagram, Marco. Fíjate, es muy popular, muy popular. Y el día de ayer anunció, o más bien informó de la desaparición de su madre. Desapareció y pedía ayuda para encontrarla, localizarla, ver qué había pasado con ella. Apareció muerta esta mañana en un hotel en Azcapotzalco. Las cámaras dicen que llegó con un hombre de entre 20 y 25 años de edad. El hombre salió de manera muy desparpajada del hotel y ella amaneció asfixiada en este hotel, Marco. Pues qué lamentable, Gonzalo, Digo, y grave, por supuesto. Sí, la verdad es que es lamentable y grave. Es de las cosas que no se le desean a nadie que sucedan este tipo de situaciones. Buenos días, Servivar, muy buenos días. Oye, Marco, a ver, son de esas cosas que el suelo está muy parejo. Y hay de todas maneras estoy saltando y es un gran problema, que es el caso Papirolas. Papirolas es un festival que se hace en favor de los niños en el área metropolitana de Guadalajara, organizado por la Universidad de Guadalajara desde hace ya muchos años y que subsiste fundamentalmente con el presupuesto de la universidad y también con ciertos patrocinios o con gente que va y pone stands, como lo hacen con la Feria Internacional del Libro o con la Feria Internacional de la Música o con el Festival Internacional de Cine, etcétera, etcétera, etcétera. O lo hacías con el 212 o con muchos festivales en donde tú das una lana, tienes derecho a tener presencia de marca, de poner un stand y que la gente te vea y entienda cuál es tu labor. Bueno, como se sabe, el fin de semana el Ayuntamiento de Zapopan dijo no les doy un clavo. O sea, y ahí de manera muy abierta, dijo Juan José Frangé, tienen el dinero necesario a partir de las reformas constitucionales, tienen 17,000 millones de pesos para poder hacer todos los eventos que quieran y pues yo no pago para que me peguen, entonces yo no estoy de acuerdo con estar financiando el Festival Papirolas. Ayer, en la cuenta oficial de Twitter de Papirolas, surgió una publicación en donde decía que una funcionaria del Instituto Electoral de Participación Ciudadana había hablado y había dicho que iban a retirar el patrocinio y el stand que tenía el Instituto Electoral en Papirolas, ¿no? Que se iban a quitar. Y luego salió una publicación del Instituto Electoral diciendo, a ver, momento, nosotros nunca hemos pedido eso, así que muchas gracias, pero no, vamos a seguir en Papirolas, que no se malinforme. Y luego salió Papirolas diciendo, qué bueno que se van a quedar, todos están felices, ¿no? Pero ya a la mitad de todo eso hubo ya una enorme discusión. Entonces, la pregunta sería, ¿quién le dijo a esta funcionaria que hablara para eliminar el stand y por ende el patrocinio del Instituto Electoral del Festival Infantil, Marco? B, ¿o lo hizo sola? C, si lo hizo sola, ¿con qué intencionalidad? No queda muy clara ninguna de las tres, ¿no? Así es, Gonzalo, porque se había dicho, bueno, esta funcionaria, que no, efectivamente se desconoce si lo hizo por sí sola, que entre paréntesis, no lo creo yo en lo personal, que le iba a retirar, o más bien que le devolvieran los 140,000 pesos que habían dado como aportación justamente para esta anualidad. Entonces sí queda todo esto como, se hizo este alboroto sobre este tema justamente y al final, aunque si bien es cierto, parece que sí van a estar ahí, efectivamente, como lo dices, no queda ya esta mancha en este festival infantil. A ver, es que aquí hay un gran problema, Marco. Y por eso, ahora sí, la frase favorita de Claudia Sheinbaum, fuera máscaras. El gran problema que hay no es si la Universidad de Guadalajara o cualquier universidad tiene que buscar patrocinios para sus distintas actividades. O sea, si van a hacer un documental, si van a hacer un festival, si van a hacer una feria, se vale. Así debiera ser, ¿no? Que el dinero
que está asignado a su presupuesto sea utilizado fundamentalmente para la educación, pero el prestigio y los conocimientos que han desarrollado sus académicos y sus alumnos ayuden para hacer este tipo de eventos que contribuyan al crecimiento de la sociedad. Lo veo yo de forma adecuada. El problema es cuando te metes en lo electoral. O sea, el gran problema que estamos viendo hoy es el partido político, que ahí siguen rascando de no me quiero ir, señor, no, por el amor de Dios, no. No, porque si fuera así, sería más bien algo así. No me quiero ir, señor, por favor, no, ayúdeme, por favor. Así. Entonces, yo entiendo que crearon a Gamos para hacer un contrapeso a Enrique Alfaro, pero le salió mal la jugada. ¿Por qué? Porque yo entendería, si hacemos una consulta popular entre la población y les ponemos, ¿está usted de acuerdo que una universidad tenga un partido político? Yo estoy convencido que la mayoría de la población va a decir que no, Marco. Así es, Gonzalo. Yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara y diría que no, ¿eh? No, a ver, es que volvemos. El gran problema cuando partidizas a una universidad es que entonces estás guiando la discusión hacia lo electoral, no lo académico. Estás guiando todas tus fuerzas a tener una ganancia política. Y el problema que yo veo también es que pues, hay una discusión dentro de la universidad que no se ponen de acuerdo qué es lo que quieren. Los muy grillos, que ahí los tienen en el Congreso, y que quieren tomar posiciones mucho más relevantes dentro de la universidad, que no les interesa la educación. A ver, entendámoslo de una vez por todas. Nunca les ha interesado la educación, les interesa el hueso, la grilla. No se imaginan como rectores, y si se imaginan como rectores o como maestros de la universidad, se imaginan más bien como otra cosa, ¿no? Y se sienten con gran delivery, mírenme, soy chistoso o chistosa, como quieran verlo ustedes, y no sé qué. Son una escoria. Y son una escoria, ¿por qué? Porque en todos estos años, por lo menos 10 que llevo haciendo esto, si no es que un poquito más, han dejado de manifiesto que no sirven para nada. Así, literal. Solo hacen escándalos, son estridentes, pero que hayan creado una política pública eficiente para la población, no existe, Marco. Sí, así es. O sea, a ver, les leemos la cartilla a los legisladores cercanos a la universidad y vas a ver que lo que nos vamos a encontrar es que son muy buenos para hacer escándalo, pero muy malos para hacer leyes que le sirvan a la población. Sí, cierto, eso es muy cierto, Gonzalo, y la verdad es que se ha utilizado esto como, estar en la universidad, en altos escaños de la Universidad de Guadalajara, como un trampolín político, al menos en la vida. Tú lo sabes acá en la vida, en el área metropolitana, pareciera que ser importante en la Universidad de Guadalajara te da ya una apertura para que fueras algo importante en la política, en el Estado, pero lo cierto, Gonzalo, es que efectivamente creo que se pierde una parte importante académica, una visión académica de la universidad, que la verdad, que para mí es una de las mejores de América, para mí en lo particular, y creo que no necesita un partido político para brillar o para tener otras cosas. Mira, Marco, yo te soy muy, muy claro y muy honesto en lo que te voy a decir. Es de admirar lo que ha hecho Ricardo Villanueva, que sacrificó su ambición política por el momento. Yo no dudaría que en 3 años lo veamos en una elección para alcalde de Guadalajara o en 6 para el gobernador, si no es que es Pedro Kumamoto, ¿no? Ya veremos, pero por el momento decidió hacer otra cosa. Ahora, te digo una cosa, le he pedido entrevistas de 6 meses a Villanueva y no me la da. Me queda muy claro que no quiere hablar conmigo. Bueno, pues allá él y su circunstancia, ¿verdad? Pero, de hecho, ahorita le voy a mandar a Víctor Dávalos uno. Bueno, pues entiendo que no les interesa mi proyecto de comunicación para hablar con la población. Pero bueno, sus razones tendrá Ricardo Villanueva, ¿no? La verdad. Nadie es obligado a platicar conmigo ni con nadie. Eso no quita que yo reconozca su mérito como rector de la Universidad de Guadalajara. Es un tipo que efectivamente navegó en el momento más complicado de la universidad, no solo con el pleito con Enrique Alfaro, en el momento del COVID y en la muerte de Raúl Padilla. Lo sacó adelante, pero eso a pesar de a pesar de estas rémoras legislativas y también mediáticas, así lo digo con todas sus letras, mediáticas, que hubieran querido ver naufragar eso y que efectivamente se fuera el Estado a la deriva. ¿Por qué? Porque su objetivo era otro. O sea, su objetivo era que ganara Morena. Así, tal cual. ¿Tengo algo en contra de Morena? No. ¿Tengo algo en contra de políticos y políticas de Morena? Por supuesto. Igual que los tengo en contra de políticos y políticas de Movimiento Ciudadano. O sea, que dejémoslo muy claro también. Y del PRI, del PAN.
no nos hagamos. Ahora resulta que nos viene a salvar Francisco Ramírez Acuña, con el respeto que merece el señor, ya el señor se debió haber retirado de la política. O sea, que nos estamos haciendo tontos. Pero bueno, también tiene que ver que los políticos panistas se fueron a Movimiento Ciudadano, los jóvenes, y ya los dejaron sin nada en Acción Nacional. Pero, siendo claros, tal cual, estamos viviendo esta diatriba fundamentalmente porque tenemos a un lado a un gobierno con la piel muy delgada y por el otro lado tenemos a unos entes universitarios que están buscando beneficios políticos. Sí, la universidad siempre ha sido política. Claro, seamos muy claros, pues a eso se dedicó el señor Padilla. Pues por eso tenía la franquicia del PRD. Lo que pasa es que luego ya nunca transó como debía con Andrés Manuel López Obrador. ¿O no? Sí, efectivamente, Gonzalo. Efectivamente ellos eran los dueños de la franquicia aquí en Jalisco. No, así, tal cual. Al ver, es que estoy diciendo que tienen miedo, como mucha gente. No me tienen miedo. O sea, yo creo que más bien tienen esta historia. Miren, a mí me da mucha risa lo siguiente. Hay un sector de la población política en Guadalajara que cree que como yo no tengo un espacio al aire, no va a repercutir lo que digo. Y solo me carcajeo. Lástima que no tenga risas grabadas en esta consola. Por una razón, me escucha más gente que cualquier noticiero abierto. O sea, ¿por qué creen que he visto cómo efectivamente, y lo he dicho aquí, lleguemos a autos para que ayudarlos a ustedes? Claro, pero a mí no me urge, ¿eh? O sea, tal cual, les urge más a la radio, así tal cual. A mí no me urge, por la sencilla razón de que aquí me están escuchando decenas de miles. Sí, Gonzalo. Sí. Entonces, pues, si creen que efectivamente no tiene impacto lo que digo aquí, bueno, pues me parece muy bien. Me parece que tienen más impacto otros espacios hasta nacional. Ay, ya mejor no voy a decir nada. Pero hay de espacios que se transmiten en YouTube que no llegan a los números que yo tengo aquí. Así tal cual. A mí me da una risa enorme ese tipo de cosas. Sigo siendo aquel, que quede muy claro. Si no quieren hablar conmigo, tienen todo el derecho. Se pierden de una comunicación con esta audiencia. Así. Ya, ¿para qué nos hacemos tontos? ¿Vas, Marco? ¿Algo más que me quieras decir? No, claro, Gonzalo. Lo resumiste muy bien, Gonzalo. Desestiman esto cuando creo, y lo he reconocido porque la gente lo ha visto y lo dice. O sea, sorprendentemente, lo que más se escucha aquí en el área metropolitana, Gonzalo. Pues así es, o sea, tal cual, literal. ¿Y saben por qué? Porque además tenemos una libertad brutal, enorme. A mí lo que me da mucho gusto de este espacio es que somos brutalmente libres, como no lo es nadie en el cuadrante tapatío. Así es, Gonzalo. Nadie. Se puede decir lo que sea. Así. Tanto que sí puedo decir cosas como estas. Pídanle a los legisladores cercanos a la Universidad de Guadalajara su hoja de lo que han logrado para la sociedad. Pídanselo. Así. Y luego vemos. Dice Fernanda que sí enojado cuando le reproché que dejara arrumbada la regiduría cuando dijo que no lo haría. Ricardo Villanueva. Pero a ver, yo entendería que dejara la regiduría. Después del enorme encontronazo que tuvo con Enrique Alfaro, pues cómo estar ahí. Estaba muy complicada la cosa. Y luego con la sevicia con la que se le trató. Muy divertido el rayo raterizador y todo, era muy divertido, pero era sevicia, era una crueldad innecesaria, porque también Ricardo la tenía muy difícil que ganara. El desprestigio que venía arrastrando el PRI era enorme, lo sigue arrastrando el día de hoy. Así es lo mismo que Laura. Laura es una extraordinaria política, se reunió además con Pablo Lemus antes de que se fuera Pablo de vacaciones. Pero en realidad el desprestigio de la marca PRI, pues ya le quieren cambiar el nombre. Sí. Pero pues como dice la canción de Joan Sebastián, que ahora la canta magníficamente María Centeno, te puedes cambiar el nombre pero no cambies la historia. Así y entonces, pues, ¿quién no se va a acordar que el PRI? Bueno, sí hay gente que no se acuerda que el PRI es el peor partido político que ha tenido México a partir de la corrupción. Hicieron muchas cosas, pues sí, si tienen todo el presupuesto, ¿cómo no? ¿Cuánto se robaron? Pero ¿saben quién se les olvida? Cuando se van a Morena y entonces se convierten y se purifican. Así es, Gonzalo. Entonces ahí sí, ya no hay ni cómo. Así, literal, ahí sí, PRI. Y no quiere decir que haya gente tan mala en el PRI, yo lo vuelvo a decir.
A mí Aristóteles Sandoval se me hacía un gran tipo. Miguel Castro se me hace un gran tipo. Laura Ara se me hace una extraordinaria política. Claro que los hay. Como también en el PAN o en el Movimiento Ciudadano, en el propio Morena. O sea, tal cual. En Morena hay cuadros que merecen mi admiración y respeto. Y ustedes saben que no lo estoy diciendo porque los tenga enfrente o porque sean mis amigos. Al contrario, hay unos que no me ven ni en pintura. Así, pero merecen mi admiración. El problema son los advenedizos que no logran nada, pero que siguen ahí rascando por el hueso. Y ahí están. Ahí, bueno, enquistadísimos en la política jalisciense. Enquistadísimos. Y miren que no le fallo, ¿eh? Miren, a propósito, y en una de esas va a resurgir. ¿En dónde anda Augusto Valencia, Marco? Mira, no lo sé, pero a lo mejor por aquí sale de repente, de las cenizas. Yo creo que va a resurgir. Así sucede con algunos. ¡Vas, Marco! Ahora sí, comentarles cómo se encuentra la área metropolitana en carretera El Salto, Vía El Verde, un percance entre particulares. Recordarles a todas de las obras que están en Esteban Anatorri y Garza y en la zona de Santa Margarita. Un poste caído en calle Río Nilo, Río Grande, en la colonia del Vergel de Zapopan. En avenida López Mateos y avenida del Pinar, un percance entre particulares. Otro más en avenida Enrique Díaz de León en su cruce con avenida Hidalgo. Tómenlo en consideración. Avenida Patria, Laguna de Alvarado, otro percance, igual que en la lateral de Lázaro Cárdenas, casi 8 de julio. Semáforos que no funcionan esta mañana en 8 de julio y Periférico Sur. Avenida Guadalupe y Tchaikovsky, donde hay mucha carga vehicular y un caos en la zona. Adon Horn y 1 de Mayo, esto en Tlajomulco. En Reforma y Cruz Verde, Reforma y Contreras Medellín hacia Jesús García. Avenida Américas entre Patria y Brasilia, mal sincronizados los semáforos. Y Periférico y Avenida Central tampoco están funcionando los semáforos esta mañana. Vialidades complicadas de circulación, aparte de las que ya comenté. Avenida Calzada Independencia en su cruce con González Gallo. Carretera Saltillo y Prolongación Federalismo. Avenida Gobernador Curiel en su cruce con López de Legazpi. Y Belisario Domínguez y Circunvalación también con mucha carga vehicular esta mañana, sobre todo hacia el centro de la ciudad. Lo que hay en el reporte vial de Radio Real Gonzalo Todos. Fíjate, Marco, que metieron a la cárcel, entambaron a Justin Timberlake por andar borracho en las calles de Nueva York. O sea, lo detuvieron driving without, ¿cómo es? Es que no es driving under the influence, ¿no? O sea, es otra, es DWI, pero no me puedo acordar cómo se traduce, pero es que andaba borracho. Mira, ¿qué tal, No le ha ido bien a Justin Timberlake. Regresó este año, sacó 2 canciones y hasta donde recuerdo, no. Miren, el landscape musical ha cambiado tanto que hay quien no se adapta, ¿no? Pues Taylor Swift se ha adaptado de una forma monumental, pero pues ¿cuántos no? De pronto no sabes ni siquiera porque... A ver, el nuevo disco de Taylor Swift no es un mal disco, es bastante bueno, pero no tuvo el éxito del Midnights y yo creo que tiene que ver con que el Midnight, aunque se sacó completo, sí supieron cómo hacerle. Y luego pues salió el nuevo disco, casi muy similar al de Billie Eilish, y el disco de Billie Eilish es superior. Vamos, el sencillo era el Launch y la gente se apropió de Chihiro, ¿no? Y pues ahí, Driving Under the Influence, sí, no, pero era Driving While Intoxicated, gracias. Sí. Así es, DW, Driving While Intoxicated. Entonces, pues Justin Timberlake no ha logrado acoplarse a eso, y pues no le ha ido nada bien, está en una gira, pero luego la gente ya no quiere estar en este tipo de cosas. Ayer anunciaron a propósito que viene Fatboy Slim a la Ciudad de México, Marco. Sí, lo vi interesante, Pues habrá que ir a verlo, ¿no? Viene Fatboy Slim y hoy o mañana estén pendientes. Bueno. Hoy o mañana. Así, tal cual. Así, me lo dijo un pajarito. Hoy o mañana, Marco. Pues excelente estaremos porque Fatboy Slim, ahora sí que de mis idolazos, Sí, es muy bueno en vivo, es muy muy bueno. Norman Cook es una maravilla en vivo. Bueno, ya, gracias Marco, que te vaya muy bien. Hoy vete por la sombrita, no les va a llover, creo que, bueno, chances sí les llueve allá en no les va a llover como les va a llover en el norte del país, que sí se va a convertir a principios de mañana en tormenta tropical Alberto, el primero de la temporada, Marco. Así es, Gonzalo, aparentemente sí, tal vez no llueva, pero sí lloviznará como ayer en algunos puntos del área metropolitana, así que hay que cuidarnos mucho, y si otra cosa no pasa, Gonzalo, pues aquí nos vemos mañana. Gracias, Marco. Un abrazo para ti y para todos, hasta luego. Ahí está Marco Vinicio esta mañana con nosotros aquí en Real, ya casi para terminar el programa del día de hoy. Y sí, yo creo que mañana la nota va a ser, como ya les había dicho, la nota será, sin duda alguna, Alberto. El Evangelio del Día.
tiempo Jesús dijo a sus discípulos: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que amáis, ¿qué os recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y no saludad más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis en particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Miren que Cancún está inundado, ¿sí? Cancún, Chetumal, Tulum, Bacalarga, en donde además llegó el cártel Cabor, que les fue re mal durante el fin de semana. Mérida está lloviendo, la península de Yucatán bajo el agua, dicen algunos que es la venganza de Chac por haber puesto a Poseidón en Progreso. En una de esas puede ser, pero ¿qué será en el caso del norte del país? Es un misterio. Mañana a las 8:30. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Como siempre, un gusto haber estado con ustedes aquí en la radio, fuera de la radio, llamada real. Se quedan con Yair Cardoso.